Todo es composición, por lo tanto, todo es asociación. Y todo está en relación. Estas son las premisas, si ustedes quieren, inclusive los axiomas, para comenzar la interpretación. Tenemos que decir que hay adentro y hay afuera, y hay adentro porque hay afuera, y hay afuera porque hay adentro, y están en relación. Además son complementarios. Por otra parte, si ustedes quieren, hay una especie, para decirlo de esa manera, una dialéctica entre el afuera y el adentro, y quizás va mucho más. Desde la mirada y la perspectiva de la complejidad tendríamos que comprender de una manera compleja esta relación entre el adentro y afuera. Podemos inclusive llegar a decir que no hay ni adentro ni afuera, sino un acontecimiento. De la misma manera, tenemos que decir sobre la relación entre la interioridad y la exterioridad. Estamos ante una relación dialéctica donde hay una transformación de la interioridad y de la exterioridad. Y hay una relación de la interioridad con la exterioridad. Y posiblemente tendríamos que decir lo mismo respecto del adentro y del afuera, que no hay interioridad ni exterioridad, sino un acontecimiento. ¿Por qué lo decimos esto? Porque es importante preguntarse algo, que ya nos preguntamos con distintos tonos antes, como decir, ¿cuándo empezó el error? Y eso significa no solamente comprender las genealogías culturales. Y hemos lanzado la hipótesis que compartimos con Abdullah Öcalan, que dice esto. Y esto comenzó con la civilización, con la genealogía de la civilización, cuando se instauran los primeros actos de dominación. Y hemos hablado y hemos dicho desde la perspectiva de las teorías nómadas que lo que se produce es una gran desterritorialización, donde el gran déspota se apropia de todos los territorios y impone la deuda infinita, es decir, se obliga a todos, a todas las comunidades, a pagar tributo al gran déspota. El comienzo tiene que ver también con el comienzo de lo que llamamos Estado. Es decir, para que se cumpla lo que dice el déspota, esta gran expropiación, esta gran desterritorialización, tiene que haber Estado, y el Estado es eso. El Estado responde a un acto de conquista. Es un acto de guerra que implica la expropiación, la desposesión y el despojamiento. Es decir, que inaugura lo que podemos llamar la genealogía de la deuda infinita y por lo tanto la genealogía de la dominación. El primer acto de dominación es precisamente este, de imponer la deuda infinita, de las que no ha salido el conjunto de las civilizaciones que se desarrollan y proliferan a partir de este esquema de poder, diríamos de este diagrama de poder, pero tendríamos que decir de esta matriz de diagramas de poder, porque aquí comienza todo. Y hemos dicho también, y lo ha mencionado muy claramente Öcalan, que todo comienza en una guerra contra las mujeres.
que desde nuestro punto de vista encarnan y expresan los bienes comunes. Es decir, son el símbolo, la simbolización y la alegoría de los bienes comunes. Y por lo tanto, de sociedades que no ingresaron, pues, a esta genealogía de la civilización que se instaura precisamente por los comienzos o los nacimientos de las dominaciones que implican rupturas respecto a una relación distinta de los humanos, de las comunidades humanas, de las sociedades humanas, con el entorno, con los territorios, con los ecosistemas, con el planeta. La relación con la vida cambia. Ya no hay una relación no solamente de apertura, sino de incorporación, de participación, de formar parte de los ciclos vitales. Hay una ruptura donde el hombre, ya no vamos a hablar de la humanidad ni del ser humano, porque es el hombre, es la figura del hombre, es la figura patriarcal la que aparece como dominante y como referente de la dominación y sobre todo como referente del gran padre que es el gran déspota. Cuando ocurre esto, cuando se da esta ruptura, esta genealogía de las dominaciones, estamos precisamente ante la instauración del comienzo y el nacimiento del patriarcado. Entonces estamos ante el nacimiento de una matriz poderosa de las dominaciones. Y esto no puede darse sin lo que modernamente se llama la legitimación, es decir, la legitimación de las dominaciones. Y esta legitimación, este acto de legitimación, pasa por los escribas y los sacerdotes, que precisamente inventan a Dios, sobre todo en las religiones del desierto. Inventan a Dios, inventan las religiones, que son precisamente las narrativas de legitimación de la dominación, las primeras narrativas. Después vendrán en la modernidad las ideologías. Pero fíjense lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? Es que se da una relación distinta entre el adentro y el afuera. Entre la interioridad y la exterioridad. ¿Qué relación se da? Se da una relación de violencia. La relación entre la interioridad y el afuera es una relación de violencia. Si ustedes quieren, para suponer una narración, una gramatología interpretativa, diremos que en este caso el sujeto, como diría Hegel, concibe al afuera como una violencia, como una amenaza, y por lo tanto actúa respecto a ella como defensa. Se encapsula, y en tanto esto sucede, la relación entre el adentro y el afuera es una relación perturbada. Si ustedes quieren, puede llegar a ser inclusive una no relación, porque la violencia no es una relación, es lo que rompe la relación. Es un enquistamiento y una ruptura, un quiebre respecto al afuera, respecto a la exterioridad. Una de las metáforas filosóficas que hemos usado es la de la dialéctica del señorío y servidumbre, que Kojève ha llamado la dialéctica del amo y el esclavo. Al respecto, hemos señalado sus virtudes, su
potencia, para decirlo de ese modo, ilustrativa y configurativa, pero también hemos mostrado sus límites y sus problemas. En esa dialéctica del amo y el esclavo, la relación entre el amo y el esclavo es una relación de violencia, es una lucha a muerte, es decir, es una guerra. Y en esa guerra hay la posibilidad de algunos desenlaces, que ambos mueran, que uno de ellos muera, con lo que terminaría la historia. Pero la historia es precisamente eso, para decirlo de ese modo, que es una especie de paráfrasis también a Hegel. Es la renuncia a seguir luchando, y por lo tanto el decidir someterse, el decidir ser esclavo, establecer una relación de dominación entre el amo y el esclavo. De la parte del amo, en este caso del vencedor, se produce también una renuncia. En la medida que el esclavo es el mediador entre el amo y el objeto, el amo renuncia al goce inmediato, lo posterga, lo difiere, y ese es el trabajo. Entonces, en la medida que se establece una relación de trabajo, pero en este caso de un trabajo esclavo, el amo también renuncia, posterga su goce y prefiere aprovecharse del objeto de manera diferida, a posterioridad. Entonces, fíjense, se da lugar a varias consecuencias que tienen que ver con la renuncia, pero también que tienen que ver con el diferimiento y también tienen que ver con la captura, que en este caso el esclavo es el capturado por esta red de dominación que impone el amo. Pero también se produce una renuncia en el amo, pero no solamente la renuncia al goce inmediato, y por lo tanto, al limitar la violencia abierta, desenvuelta y descarnada a la relación, es decir, a transferir la violencia a una relación de dominación, y esa transferencia implica precisamente una renuncia, pero también tiene consecuencias, no solamente en lo que respecta al esclavo, sino en lo que respecta al objeto, es decir, el objeto de apetencia del amo no puede ser asumido de manera inmediata, consumido de manera inmediata, sino es postergado. Pero otra consecuencia es que el amo, al renunciar, de ese modo, da lugar a lo que hemos llamado la historia, o esta historia de la dominación, pero también da lugar a lo que podemos llamar esta relación de beneficio que implica el trabajo esclavo. Sin embargo, el amo no puede conocer al objeto sino como objeto. Es decir, hay una especie de objetivación del amo, para decirlo de ese modo. Aunque el concepto de objetivación tiene que ver más en Hegel con la conceptualización, pero en este caso estamos usando el concepto de objetivación, que es metafórico, de una manera más bien de cosa. Hablamos de cosificación. El tema es que en esta relación de trabajo-esclavo, el esclavo aprende a concebir el producto como objetivación de su propio trabajo, como exteriorización de su propio trabajo. Si ustedes quieren, como exteriorización de su propia subjetividad. Entonces,
conoce al producto no como objeto, sino como producto de su propio trabajo, como producción, como acto de producción. Y eso amplía, si ustedes quieren, usando términos Foucaultianos, sus horizontes de visibilidad. Es cuando el esclavo tiene ventajas respecto del amo. El amo domina, es amo, pero tiene conciencia esclava. En cambio, el esclavo, el trabajador esclavo, empieza a tener una conciencia de trabajo, una conciencia de producto, una conciencia de la producción, lo que le permite ver y por lo tanto la posibilidad de interpretar y explicar un ámbito más complejo de las relaciones en las que está entrabado. Si bien dice Hegel que el esclavo no renuncia de ninguna manera a volver a la guerra, a resolver otra vez el problema de una manera violenta, y por lo tanto, desde esa perspectiva, él quiere también ser amo, quiere también dominar, quiere invertir esta relación de dominación. Sin embargo, de este modo no se resolvería el problema de la dominación, sino que se invierte. Cuando se amplía la perspectiva, cuando se ve la producción, el acto y el acontecimiento de producción, el esclavo tiene la posibilidad de abrirse otro camino, de abrir no solamente otros horizontes, sino otros desenlaces. Y por eso opta. El esclavo descubre que puede prescindir del amo, porque él es el productor, él es el creador del producto, él se encuentra en el producto de manera objetiva, de manera realizada, en tanto que el amo no tiene esa posibilidad, no puede prescindir del esclavo. A este desechamiento del amo, la dialéctica hegeliana de la fenomenología del espíritu se la puede llamar liberación, pero también interiorización de la conciencia de la producción, de la conciencia que se asume como creativa. En este caso, el esclavo ya no tiene conciencia esclava, en cambio el amo, a pesar de ser amo, tiene conciencia esclava. No solo el trabajo da lugar a la posibilidad de una conciencia productiva y además a una conciencia creativa, sino también a una conciencia no esclava, es decir, libre. El esclavo puede ser libre, en tanto que el amo no puede ser libre. Todo esto tiene que ver con el conocimiento, se amplía el conocimiento del esclavo productor. Al respecto, en relación al conocimiento, también tiene otras hipótesis filosóficas Hegel menos entendibles, porque llega a decir que es el miedo el sustrato del conocimiento. Es decir, interpretando, tendríamos que comprender que por miedo a morir, el esclavo decide someterse y por lo tanto el miedo le da lugar o lo posibilita abrirse a un mayor conocimiento. Pero ese conocimiento no tiene solamente como referente o como fuente el miedo, sino, como hemos visto anteriormente, el acto creativo, productor. La hipótesis del miedo sería hasta contradictoria a la dialéctica del amo y el esclavo, a la dialéctica del señorío y servidumbre de Hegel. Hasta este momento tenemos una relación dialéctica entre sujeto y objeto, un extrañamiento del sujeto en el objeto, un conocimiento objetivo del objeto, pero limitado al objeto, y tenemos una internalización del objeto en el sujeto como concepto del objeto. En todo caso, esto es una relación limitada. Cuando el esclavo se libera, cuando se ingresa a otro ámbito de relaciones, esta vez entre
sujetos no sujetados, es decir, libres, se establece la relación de sujeto a sujeto. Cuando la autoconciencia demanda a la otra conciencia el reconocimiento, la relación entre autoconciencias es una relación de reconocimiento. Y cuando se reconocen, entonces son autoconscientes. Y por lo tanto se establece una relación en un ámbito mayor, más complejo. Podemos hablar aquí de humanidad. Ya saliendo de Hegel, podemos concebir de que este es un acontecimiento en tanto conciencia de la humanidad. Es decir, cuando hay un reconocimiento del otro, de los otros. Y si vamos más lejos, de la otredad. En consecuencia, no se es libre si no hay este reconocimiento, si no hay una relación entre autoconciencias en tanto se reconocen como equivalentes. Esta mirada en el otro, esta mirada en la otra autoconciencia es una mirada también a sí mismo. Es una mirada donde se reconoce a sí mismo como el otro y al otro como sí mismo, y entonces se amplía la relación, no solamente consciente, sino social, porque hemos pasado de la conciencia a la autoconciencia, y es cuando podemos hablar de manera abierta de libertad. Hasta aquí la metáfora de Hegel. ¿Por qué nos interesa? Precisamente por el tema y la problemática que plantea la violencia, la recurrencia de la violencia, sobre todo en la contemporaneidad al retorno de la guerra, al eterno retorno de la guerra y al eterno retorno de la violencia, cuando se están desatando guerras implacables que desconocen al otro, a la otredad, y por lo tanto desconocen su humanidad, la animalizan usando sus propios términos, y por lo tanto son susceptibles de matar, la endemonianizan, y por lo tanto son susceptibles de asesinato legítimo. Lo que no se dan cuenta es que al descartar la humanidad del otro, descartan su propia humanidad, se convierten también en eso, en inhumanos, otra vez en objetos, en sujetos restringidos, o como dice Hegel, en conciencias desdichadas, correspondiente a sujetos desgarrados en sus propias contradicciones. Entonces se retorna a una relación objetiva, una relación con el objeto, una relación objetiva que descarta al sujeto y por lo tanto no es una relación objetiva completa desde la perspectiva de la dialéctica. Este es el fenómeno de la cosificación, dicho de manera o vivida y experimentada de manera generalizada. Por la magnitud de la violencia desatada en las guerras contemporáneas del presente y de la coyuntura, podemos decir que asistimos a la inhumanización generalizada, a la cosificación generalizada, por lo tanto una regresión espantosa respecto a la modernidad inicial, donde de manera explícita se descartan los derechos humanos, se descarta el derecho a tener derecho humano, se los reduce al otro a la condición de objetivo de guerra, a la condición de destinado a matar, a asesinar. Un Estado que descarta los derechos humanos, un Estado que desconoce a las Naciones Unidas, que se pone
encima de las Naciones Unidas, es un Estado que se coloca en la concepción delirante de supremacía absoluta sobre el resto de los humanos, sobre el resto de los estados, sobre el resto de las naciones, sobre el resto de las sociedades y los pueblos, que son susceptibles de asesinar. Lo paradójico del caso es que se trata de un Estado que ha sido reconocido y ha sido posible precisamente por el reconocimiento de Naciones Unidas. Lo que llama la atención es que en ese inicio estamos hablando de fines de la década de los 40 del siglo pasado. No se ha dado lugar a dos estados, lo que correspondía, sino a un solo estado. Vamos a dejar pendiente las razones por las que ha ocurrido esto, los factores intervinientes, la correlación de fuerza y las apuestas que se han dado en ese momento en lo que van a ser los bandos encontrados. Lo que ocurre es que se decide postergar o aniquilar en su sentido más extremo al otro estado para que nazca uno. Es decir, se nace en el crimen. Haciendo paráfrasis bíblica, diremos que es Caín el que vence, el que mata. Abel es el que muere. Pero en este caso, Caín no tiene conciencia culpable, sino que considera legítimo su crimen. Como hemos dicho, lo que está ocurriendo contiene muchas contradicciones y también muchas paradojas. Entre ellas, la que hemos mencionado corresponde a la metamorfosis de la víctima en verdugo, y nos referíamos a lo que ha ocurrido históricamente. Las víctimas del Holocausto se convierten en verdugos de los palestinos. Como metáfora es ilustrativa esta metáfora de la metamorfosis de la víctima en verdugo. Sin embargo, hemos aclarado que no es así, puesto que todo hecho es una composición, como hemos dicho a un principio, y lo que ha ocurrido en el Holocausto es también una composición compleja, o corresponde a una composición compleja. Las víctimas del Holocausto que ya no pueden hablar, que corresponden al genocidio nazi, y las víctimas que sobreviven del Holocausto. Parte de las víctimas que sobreviven del Holocausto van a Israel, a la tierra prometida, a fundar un Estado, para no ser pueblo sin Estado. Sin embargo, no son los únicos que regresan. La composición de los que van a Palestina a fundar el Estado es que vienen otros estratos de otras partes que no necesariamente han sido víctimas del Holocausto. En un caso han sido luchadores contra los nazis. Hemos hablado de los oficiales del Ejército Rojo, sobre todo ucranianos, que van a Israel a consolidar el Estado y antes a fundarlo. Pero también hay un proyecto que se llama el proyecto sionista, que corresponde a otros estratos, que son estratos judíos que no son correspondientes a las víctimas, sino que vivían de manera privilegiada en otras partes, en otros países, e inclusive tenían otras nacionalidades. Entonces van también ellos. Entonces se da lugar a una composición compleja y quizás contradictoria y compulsiva, y por lo tanto se da una concurrencia, una correlación de fuerzas que en principio da un perfil determinado a Israel, al Estado de Israel, y en la medida que la composición va cambiando, empiezan a transformar ese perfil hasta convertirlo en el perfil actual, donde
los estratos más conservadores, más coloniales, más racistas, más relativos a la supremacía blanca y en este caso a la supremacía de estos estratos judíos, se impone un perfil, una forma de gobierno del Estado de Israel que lo va a convertir precisamente en la expresión demoledora, no solamente de las genealogías de la colonización, sino también de las genealogías del racismo, de las genealogías del genocidio. Es decir, este gobierno, el perfil del gobierno, es un perfil genocida. Y ahí está la paradoja. Es decir, se comporta exactamente o de una manera más aberrante que los propios nazis respecto a los judíos del Holocausto. ¿Cuáles son algunas de las consecuencias de esta comprensión filosófica de lo acontecido y de lo que está aconteciendo respecto a la genealogía de la guerra, pero también a la genealogía de los estados? Una de las consecuencias la hemos mencionado en anteriores exposiciones y en anteriores ensayos, que se refieren precisamente a la matriz de la colonización como matriz de los diagramas de la modernidad que dan lugar no solamente a lo que Karl Marx ha llamado el modo de producción capitalista, sino sobre todo al sistema mundo capitalista. El modo de producción capitalista es sencillamente un paradigma metodológico, en tanto que el sistema mundo capitalista es la conformación compleja y barroca del sistema mundo, de la dominación capitalista, de la acumulación originaria y la acumulación ampliada del capital. En consecuencia, lo que se viene a llamar Occidente, mal llamar Occidente, puesto que el Occidente, como lo hemos dicho más de una vez, es el continente de Abya Yala, pero lo dejaremos ahí. Lo que se viene a llamar entonces Occidente es la historia precisamente de la continuidad de la colonización, de la metamorfosis de la colonización y de las colonialidades posteriores, que van a dar lugar precisamente a esa forma imperialista, a esa forma de geopolítica y concurrencia y competencia por la dominación de los imperialismos que van a derivar en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Lo que ocurre con lo que va a llamar Naciones Unidas descolonización y en realidad corresponde al reconocimiento de las luchas de liberación nacional en África, en el Medio Oriente y en el Asia. Suponiendo las guerras de la independencia del siglo XIX en el continente llamado América, no es más que una reducción del acontecimiento y el alcance de la descolonización, es decir, una domesticación de las luchas de liberación nacional, que también implican en el substrato las luchas de descolonización efectivas, que implican precisamente una deconstrucción de la narrativa, no solamente colonial, sino también moderna. Implican además la diseminación de las instituciones coloniales, pero evitando todas estas consecuencias, la descolonización light de Naciones Unidas va a dar lugar a la formación de estados-nación subalternos, dependientes de las metrópolis y por lo tanto subordinados a las metrópolis europeas y de los Estados Unidos de Norteamérica. Aunque también después de la culminación de la Segunda Guerra Mundial, en plena conformación del nuevo orden mundial,
o del orden mundial que se conforma, porque el llamado nuevo orden mundial está en disputa precisamente ahora, cuando se busca renovar la jerarquía de ese orden mundial. Decíamos también, se dan estados satélites de lo que se va a llamar la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y como hemos dicho, que de soviéticas no tienen nada porque desaparece el Soviet, el Consejo de Obreros, Campesinos y Soldados, que pierden el control de la administración, no solamente pública y del Estado, sino más allá, pues se postulaba una sociedad de Soviet, y eso equivalía a una sociedad sin Estado. Aunque también se da la Revolución China, que en 1949 entran a Pekín a nombre de la dictadura del proletariado. Un ejército campesino, el Ejército Rojo, entra a nombre de la dictadura del proletariado y constituye la República Popular de China. Bueno, pues estamos ante la proliferación de estados-nación variopintos, con distintas tonalidades, distintos alcances y, diremos, distintas finalidades, porque unos se van a plantear la defensa de los estados liberales y otros se van a plantear la necesidad de la expansión de los estados socialistas o, en su caso, su defensa en plena coexistencia pacífica. A esas alturas ya podíamos ver nuevamente, ya no de manera teórica, sino de una manera empírica, que el problema es el Estado, que el problema es la genealogía de los estados, que derivan en unos casos en estados imperialistas y en otros derivan en estados subalternos, y después se deriva en un orden mundial donde hay una jerarquía en la cúpula de Naciones Unidas, que es el grupo de seguridad que corresponde a los estados vencedores de la Segunda Guerra Mundial, incorporando a China, que ya detenta a la bomba nuclear. Aunque China va a encabezar a los países no alineados, es decir, que no están ni en la órbita de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ni en la órbita de los Estados Unidos de Norteamérica, China es obviamente un Estado que tiene la pretensión de tener características socialistas o hacia el socialismo. Pero a partir de la revolución cultural o de la derrota de la revolución cultural, en China se impone lo que se viene a llamar el socialismo de mercado, que no es otra cosa que un barroco de los distintos capitalismos, desde el capitalismo salvaje hasta el capitalismo más avanzado, que utiliza para su acumulación ampliada de capital la tecnología cibernética y la nanotecnología. Entonces, en este contexto, estamos en el despliegue y el desenvolvimiento de la crisis múltiple del Estado, incluso en su forma mayúscula, que es el orden mundial de las dominaciones, cuya configuración ostenta características internacionales de organismos internacionales, que suponen una red de empresas transnacionales que dominan y controlan las reservas de los recursos naturales, pero también controlan los mercados en una actitud obsecuente de monopolización. Bueno, en este contexto de crisis del Estado, reaparece nuevamente el problema del Estado en la guerra de Ucrania y en la guerra israelí-palestina, que el gobierno de Israel
dice y nombra como guerra israelí contra Hamas. Sin embargo, los más de 35.000, casi 37.000, quizás 38.000 muertos, cuya mayoría, el 60%, son mujeres y niños, no son pues de Hamas. Entonces es una guerra contra el pueblo palestino, cuyo objeto y materia de poder es su aniquilación. Entonces el problema es el Estado. No había sido el Estado de Israel la solución a la problemática judía, a la problemática de la diáspora judía. Al contrario, se ha convertido en un problema para los mismos judíos, sobre todo aquellos judíos que expresan y heredan las tradiciones más racionales, más filosóficas, más modernas de el judaísmo, que tienen que ver precisamente con el papel que han jugado sus intelectuales, pero también con el papel que ha jugado la izquierda judía y los judíos en la izquierda de los países, de las sociedades y de los pueblos. El problema del Estado lo traen los imperialistas europeos, lo extienden, sobre todo cuando dominan el Medio Oriente. Y cuando dominan el Medio Oriente, después de la derrota del Imperio Otomano, lo que imponen son administraciones explícitamente neocoloniales, desconociendo al otro, a la otredad y a los otros, desconociendo a los otros pueblos y sociedades. Cuando se ven obligados a salir en lo que podemos llamar una larga historia de la descolonización, obviamente descolonización no lograda, lo que encuentran es la continuidad precisamente de esta neocolonialidad y de esta dominación imperialista en la conformación de estados-nación que responden cartográficamente a las administraciones imperialistas. En plena contrastación y corroboración de que el problema es el Estado, en ese contexto problemático nace el Estado de Israel negando al Estado de Palestina. Entonces, como hemos dicho, se nace en un crimen, se nace con un problema que no tiene solución. Al respecto hemos dicho más de una vez que la respuesta a la problemática del Medio Oriente la dan los kurdos, el pueblo y la sociedad kurda, las organizaciones más avanzadas kurdas, sobre todo en la versión de la revolución de las mujeres. No puede ser solución el Estado, puesto que no puede ser una solución a problemas complejos un problema que es el problema del Estado, que encarna de modo abstracto, como máquina abstracta e institucionalizada, el poder y las dominaciones. La propuesta kurda es el confederalismo democrático, algo que habría hipotetizado como enunciado y propuesta todavía muy general Hannah Arendt cuando propone una confederación árabe-israelí. La propuesta kurda está más avanzada, más elaborada y desarrollada, y es contra el Estado. Se trata de resolver los problemas como pueblos y sociedades, como pueblos y sociedades autónomas con capacidad de autoorganización y de autogestión y de autogobierno, buscando la solución de los problemas heredados a través de consensos y de transiciones consensuadas. Entonces, una de nuestras conclusiones de esta exposición es que no hay salida, ni siquiera con la conformación de un Estado palestino, es decir, dar nuevamente vida a Abel,
al asesinado, puesto que puede ser una solución provisional y perentoria en un lapso o un ciclo mediano, no lo es en el ciclo largo, puesto que en ninguna parte el Estado es una solución, sino es un problema, incluyendo a esos macroestados que corresponden al orden mundial de las dominaciones y que Michael Hart y Antonio Negri han llamado imperio, al estilo de Polibio, un imperio postmoderno. La otra conclusión tiene que ver precisamente con esa dimensión restringida de las relaciones sociales a la cosificación, a la relación con los objetos, a la circulación de objetos y de cosas, a la fetichización de la mercancía y por lo tanto a la valorización abstracta del valor, que es medida en términos dinerarios. Eso sencillamente reduce las posibilidades creativas, las facultades y las capacidades humanas. En otras palabras, restringe al humano o lo inhumaniza, lo cosifica, y por lo tanto la otra conclusión tiene que ver precisamente con salir no solamente del círculo vicioso del poder, sino salir del círculo vicioso de la cosificación, de la mercantilización y de la reproducción capitalista, lo que equivale también a salir del círculo vicioso del eterno retorno de la colonización.